CM, una perpendicular a la cuerda, propiedad también, ¿sí? Perpendicular. ¿Qué sucede? Que PQ, la cuerda, se corta o se divide en dos partes iguales. PM es igual a MQ, propiedad, ¿no? Ya. Esta perpendicular viene a ser el apotema CM. Luego vamos a trazar la flecha o sajita de M a N. Nos está faltando el arco. El arco lo tenemos aquí, uno de los arcos, BQ, ¿ya? BQ. Entonces, ahora tenemos los elementos de una circunferencia. Recordemos, longitud de la circunferencia, que es igual. 2pi por R. Correcto, señorita, 2pi por R. Área del círculo, que es igual. Pi por radio al cuadrado. Correcto, muy bien, pi por radio al cuadrado. Muy bien, ahora vamos a pasar a las propiedades. Primera propiedad, radio trazado al punto de tangencia es perpendicular a la recta tangente. Muy bien, es la propiedad que hemos visto en los elementos, ¿sí? Recuerdan la recta tangente y se trazó un radio y este radio con la recta tangente forman un ángulo de 90 grados. Son perpendiculares. 2. Radio o diámetro perpendicular a una cuerda. La biseca divide en dos segmentos congruentes. También ya lo hemos visto. Aquí está. Esta es la cuerda. Trazamos bien sea el diámetro o si no un radio, ¿sí? Y corta a PQ en PM igual a MQ. Muy bien. Son congruentes, ¿sí? Muy bien. Otra propiedad. Cuerdas paralelas determinan arcos congruentes entre las paralelas. Tenemos la circunferencia, trazo la cuerda B, luego la cuerda CD, ¿ya? El arco AC es congruente con el arco BD. Se cumple cuando las cuerdas son paralelas. Muy bien. Entonces, ¿todo claro? Estas tres propiedades. Sí, Miss. Sí, ya, muy bien. Ahora vamos a pasar a otras propiedades más. A cuerdas congruentes en una misma circunferencia les corresponde a arcos congruentes. Muy bien, tengo cuerdas congruentes, o sea, son iguales. Sus arcos AB y el arco CD también son congruentes. Muy bien. El teorema de Poncelet, que dice, en todo triángulo rectángulo, la suma de las longitudes de los catetos es igual a la longitud de la hipotenusa más 2 veces o el doble del radio. El triángulo rectángulo va a estar inscrito una circunferencia dentro del triángulo rectángulo. R es el radio. A es cateto, B cateto y C la hipotenusa. ¿Ya? Vamos a simbolizar. ¿Cómo así? A más B, cateto más cateto, igual a hipotenusa, ¿sí? Más 2R. Todo lo que está aquí, ¿sí? Simbólicamente, matemáticamente, está aquí. A más B igual a C más 2R. Vamos al siguiente, otro teorema. Teorema de Pitó. En todo cuadrilátero circunscrito a una circunferencia se cumple que la suma de longitudes de los lados opuestos son iguales. Entonces tenemos la circunferencia, ¿sí? Inscrita en un cuadrilátero, ¿sí? Vemos sus lados, vamos a colocar A, B, C, D, me habla de lados opuestos, A y C son opuestos, B y D son opuestos. Simbólicamente, ¿cómo se representa el teorema de Pitó? ¿Quién me dice? A ver.
La suma de las longitudes de los... A ver. A más C igual a B más D, ¿sí? Así escuché. A más C igual a B más D, ¿sí? La suma de los lados opuestos es igual a la suma de los otros dos lados opuestos. Ya está. Muy bien. Entonces, Poncelet, ¿cómo lo diferencio con el teorema de Pitó? ¿Cómo me voy a dar cuenta? A ver, ¿qué dice? Uno está inscrito en un triángulo, el otro está inscrito en un cuadrilátero. Ya. Ahora dígame, ¿cuál está inscrito? El teorema de Poncelet está inscrito la circunferencia en un Triángulo. triángulo, ya está. Y el teorema de Pitó, la circunferencia es en el cuadrilátero. Muy bien, muy bien. Vamos a otras propiedades, pero ya de los ángulos en la circunferencia. Muy bien, tengo el ángulo central. La circunferencia, el ángulo central, ¿sí? Le vamos a llamar alfa. Ya está. Este es el ángulo central. Ya. Su arco es AB. Entonces, ¿qué dice? ¿No? ¿Cuál es la propiedad? Que el arco y el ángulo central son iguales. O sea, AB es alfa también. ¿Entendido? Sí, miren, este es el ángulo Sí, central. Sí, ya, correcto. Vamos a la siguiente propiedad, a ver, del ángulo inscrito. Tiene esta forma. Ángulo inscrito. Este es el ángulo inscrito. Le vamos a colocar teta, ¿ya? Teta. Entonces, su arco es AB. El ángulo inscrito es la mitad de su arco. O el arco es el doble del ángulo. ¿Qué vamos a colocar aquí? AB. ¿Qué dicen? ¿Es el doble? Es el doble del ángulo. 2. 2 tetas. 2 teta. Ya está. 2 teta. Muy bien. Seguimos. Ángulo semiinscrito. Tiene la siguiente forma. ¿Sí? Tengo una tangente, la cuerda y forman el ángulo semiinscrito. Este ángulo semiinscrito es la mitad de su arco AB. ¿Cuánto es el arco? 2 teta. 2 teta también. Muy bien. Correcto. Vamos al siguiente. Ángulo ex inscrito. Tiene la siguiente forma. Este se está formando por una recta secante y una cuerda, ¿no? Ahí viene por fuera. Este es el ángulo ex inscrito. Muy bien. ¿A qué es igual? ¿A qué va a ser igual? Todo este arco. ¿Sí? El arco A, B, C es igual a 2 veces el ángulo ex inscrito. Siguiente. Ángulo interior. Fíjense aquí. Ángulo interior. Este no es el centro. El centro está por acá. Ángulo interior. En cualquier otro punto menos el centro. Ya está. ¿Ven el arco AB y ven el arco DC? A cada arco le vamos a colocar una letra minúscula. Ya está. ¿Qué dice la propiedad del ángulo inscrito? Que la suma de sus arcos dividido entre 2 me da el ángulo inscrito. A ver, ¿cómo sería simbólicamente? X es igual a A más B sobre 2.
Correcto, señorita. Muy bien. Muy bien. Vamos al siguiente. Ahora me va a hablar del ángulo exterior. Exterior. Este ángulo exterior está formado por dos secantes. Ya, muy bien. Tenemos el arco CD y el arco AD. Entonces, al arco grande le quitas el pequeño y lo divides entre dos. En este caso hay una diferencia, ya no es suma. Le llamamos A al arco AD y B al arco CD. X es igual a A menos B entre 2. ¿Ya? Este es el ángulo exterior. Vamos al siguiente. El ángulo exterior formado por una secante y una tangente va a ser igual a A menos B entre 2. Muy bien. Otro ángulo exterior, pero formado por dos tangentes. Y el ángulo exterior igual le vamos a poner A a un arco y B al otro arco. X va a ser igual a A menos B entre 2. También podemos decir que X más B es igual a 180 grados. Muy bien. ¿Todo claro hasta aquí, señoritas y jóvenes? Todo claro, Miss. ¿Listos para los problemas? ¿Sí? Sí. Sí. Ya. Muy bien, ahora aplicamos. A ver, vamos a ver. Ya. Yo leo el primero. ¿Estamos? En la siguiente figura, S es el punto medio de QR, del arco QR, ese punto medio. Ya. Calcular la medida del ángulo QRS de este ángulo. Muy bien, ahora vamos a graficar aquí. Ubicamos el ángulo, aquí está ubicado el ángulo que tengo que hallar. Muy bien. En el triángulo, ¿a qué es igual el ángulo P? Sumas y restas, vamos. El ángulo P. La suma de los ángulos internos es igual a 180 grados. Entonces puedo hallar P. ¿Cuánto es P? A ver, ¿qué me dicen? Señoritas y jóvenes, 51 más 71. 58, Miss. Ah, 58 me sale P, ¿no, señorita? Muy bien, tiene que responder. 58, correcto. Ya. Luego, ¿qué ángulo viene a ser QPR? ¿Cómo se llama? Inscrito, semiinscrito, central, exinscrito, exterior, interior. ¿Qué ángulo es? Inscrito. 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 Ya, muy bien. ¿Y cuál es su arco? ¿Su arco? QR. QR. ¿Cuánto mide? 116. 116, es el doble. Muy bien. 116. Pero a este arco dice que S está en el punto medio, o sea, lo está cortando en dos, ¿no? Ya, punto medio. ¿Cuánto es QS? 58. 58. Muy bien. Necesito hallar QRS. ¿Qué ángulo es? No pregunto qué medida tiene. 29. ¿Qué ángulo es? Inscrito. Inscrito. Es la mitad de su arco. Por lo tanto, ¿tiene la medida? 29. 29. Tiene
La medida igual a 29. 29, venga 29. Muy bien, y aquí tenemos teta igual a 29. ¿Problema entendido, señoritas y jóvenes? Sí, Miss. Pasamos, ¿sí? Vamos al siguiente entonces. Muy bien, vamos a ir al siguiente problema. ¿Qué dice? A ver, una señorita o un joven voluntario que lee el problema. Vamos, lea. Gracias. Lean el problema. Los extremos de los segmentos de recta AB y CD, perpendiculares entre sí, pertenecen a una circunferencia. Si CB es arco de la circunferencia de 28 grados, ¿cuántos grados tiene el arco AD? Gracias, joven. Entonces, miren aquí. Tengo AB y CD. ¿Sí? Se cortan y forman ángulos ¿de qué medida? ¿Ángulos de qué medida han formado aquí? 90. De 90, ¿no? 90. Ya. Ahora les pregunto, le voy a poner este punto de intersección. A ver, vamos a dibujarlo acá. Ya. A este punto de intersección le voy a poner E, ¿ya? Vamos a suponer que E está aquí, E. Entonces, el ángulo AED, este ángulo, ¿cuánto mide? AED. ¿Cuánto mide? 90. Ya. Ahora, ¿cómo se llama este ángulo? ¿Cómo se llama? Interior. Muy bien. ¿Y qué dice la propiedad? Que el ángulo interior es igual a AD, mirando la gráfica, AD más BC. ¿Sí o no? Entre dos todavía. ¿Sí o no? Sí, sí. Ya, Sí, muy sí. bien. Le vamos a poner a AD una letrita griega, mu. Ya está. Entonces voy a tener, ¿cómo sería simbólicamente el ángulo interior? ¿Qué pongo? Vamos, díganlo. 90 Es igual igual a mu más 28 entre 2. ¿Sí? Sí. Muy bien. 2 por 90, 180. 28 pasa restando al primer miembro. ¿Cuánto me da? 152 grados. 152 grados. Es igual a mu. Muy bien. ¿Y qué me pedía? AD. Y AD es mu. La alternativa correcta es la B. B de buenos. Vamos al siguiente problema. Calcula el valor de X si las circunferencias son congruentes y la medida del arco ABC es igual a 100 grados. Vamos a ubicar los datos. ABC 100 grados. Ya está. En la circunferencia pequeña, ¿cómo se llama el ángulo X? Inscrito. Inscrito. ¿Cuál es su arco? EF. EF. ¿Y a qué es igual EF? Medios. 2X. ¿A qué es igual EF? X medios. Otra vez, ¿a qué es igual EF? 2X. 2X es el doble de X del inscrito. Doble. Ya. Muy bien. Miren ahora las circunferencias, ¿sí? Se cortan en dos puntos.
son circunferencias secantes y congruentes. Entonces, EF también es 2X. Muy bien. Luego, el ángulo X, ¿qué ángulo es con respecto a la circunferencia grande? Ángulo exterior. Exterior. Exterior, correcto. ¿Cómo se encuentra el ángulo exterior? Ya no es suma, ahora es La diferencia. Resta. La resta. resta, ¿no? Es diferencia. ¿Quién resto? 100 grados. 100 grados 100 menos grados. 2x sobre 2. 2x sobre 2. ¿Igual a quién? X. A X. Ya está. Ahí lo tiene. Muy bien, ahora 2 pasa a multiplicar al X, sería 2X. Menos 2 pasa con signo positivo al primer miembro. 2X más 2X en el primer miembro, ¿cuánto me da? 4x es igual a 100 grados. X igual a 25 grados. Correcto, señorita, muy bien. Resuelto el problema. Entonces, X es 25 grados, la alternativa D. Si hay algún alumno que no ha entendido, por favor, me pasa la voz, me pregunta. Todo claro, mi. Ya, muy bien, vamos avanzando entonces por aquí. En este problema, a ver qué nos dice. En la figura se tiene un cuadrilátero circunscrito a la circunferencia. A ver, al ojo, ¿qué van a aplicar? ¿Qué teorema? Pitop. Muy bien, vamos a ubicar los datos entonces en la figura. Dice AB 20 centímetros, CD 18 centímetros, AD 6 centímetros, BC tengo que calcular, no conozco, X. ¿Qué dice Pitop? Simbólicamente, me dictan. ¿Me dictan? 6 más X es igual a 20 más 20. 18. Correcto, 6 más X igual a 20 más 18. Así de fácil. Luego, ¿cuánto es X? 32. 32. 32, muy bien. La alternativa A es la respuesta. Vamos al siguiente problema. Al ojo, ¿qué teorema aplico? Poncelet. 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 ¿Cuántas veces voy a aplicar Poncelet? Dos 2. veces. 2 veces, muy bien. Si las circunferencias son congruentes, calcular el valor de X. Me está pidiendo X. Vamos, voy a graficar aquí. Entonces, AC es la hipotenusa del triángulo ABC, ¿ya? ¿Qué dice Poncelet? La suma de los catetos no tenemos. ¿Qué más? Algo más te falta ahí. La suma de los catetos es igual a la hipotenusa más 2 veces el radio. 2. 2 veces el irradio. Muy bien. Ya, simbólicamente. A ver, dicten, simbólicamente. A más B es igual a La primera C vocal, más 2X. ¿ya? A más B igual a AC más 2X, ¿sí? Así me dijo la señorita. Así la escuché. Sí, ahí está. Muy bien. Correcto. Ahora, AC. Este 2X lo voy a pasar al primer miembro con signo negativo. Y vamos a tener entonces AC igual a más B menos 2X, ¿ya? Muy bien. Ahora, otra vez trabajamos Poncelet en DAC, en el triángulo DAC. ¿Quién es la hipotenusa?
AB. A más B. A más B. A más B, esta es la hipotenusa. Un cateto es 8. ¿El otro cateto cuánto es? AC. Ya, AC. ¿Pero quién es AC? Ya lo conocemos. A más B menos 2X. Claro, A más B menos 2X. Muy bien. Ahora sí, pónsele. Aquí está. Sumamos, ¿no? Cateto más cateto, ¿sí? Igual a hipotenusa más 2 veces el inradio. Ya está. Saquen del paréntesis a los términos, a estos términos. Sacamos de los paréntesis. ¿Qué pasa con A y esta A? ¿Qué pasa? Se eliminan, se van. Se eliminan, se van. Con B, Se va. Se van. ¿sí? Se elimina. ¿Qué me estaría quedando? 8 menos 2X más 2X. Este menos 2X lo paso al segundo miembro con signo positivo. Y voy a sumar. ¿Cuánto sería? 4X. 4X igual a 8, ¿sí? Sacamos cuarta, ambos miembros. X igual a 2. 2. 2. Y ya tenemos resuelto el problema. ¿Nada? Ya, vámonos aquí entonces. En el siguiente gráfico, calcular la medida del ángulo QRT, este ángulo. Vamos a ir ubicando lo que nos piden y los datos. No conozco, X. Calcular, no, si PQ es tangente a la circunferencia. PQ, tangente a la circunferencia, ¿ya? La medida del ángulo QPT, QPT, 60 grados. Y el arco RT80 grados. 80 grados. Ahora, el ángulo TQR, ¿qué ángulo es? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama este ángulo? Inscrito interno. Ángulo Inscrito. 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 ¿Y cuánto mide? Sí, este, inscrito. 40. 40, la 40. mitad de su arco. 40, ya está, 40. Muy bien, hasta aquí. Ya. Este arco, QT, miren, QT, ¿ya? Arco. El ángulo X, ¿cómo se llama? Ángulo X. ¿Algún ángulo inscrito? Inscrito. Entonces, su arco QT, ¿cuánto va a ser? 2X. 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 Muy bien, aquí se ha formado un ángulo con la tangente y la circunferencia. ¿Sí? Este ángulo. ¿Cómo se llama? Ángulo exterior. Ángulo X El inscrito. celeste. ¿Cómo se llama? ¿Cómo? X inscrito. Ex inscrito. A ver, mírenlo bien, mírenlo bien. ¿Cómo? Inscrito. Semi-inscrito, semi-inscrito. Está dentro de la circunferencia y se forma con la tangente y la circunferencia, semi-inscrito. ¿Quién es su arco? Su TQ. arco, TQ, correcto, TQ. Entonces, ¿cuánto mide el ángulo semi-inscrito? X. X, muy bien, X. Ahora sí, QPR, ¿qué viene a ser? QPR. ¿Qué es? QPR.
¿Cómo escribir? Es un triángulo, QPR. Todo. Triángulo, ¿no? Y hallamos la suma de los ángulos internos en un triángulo es igual a 180 grados. 60 más X más 40 más X igual a 180 grados. Muy bien, ¿cuánto sale X? El ojo está. 40. 40. Muy bien, la alternativa A es la respuesta. Vamos al siguiente. A ver, del gráfico se observa un cuadrilátero circunscrito a la circunferencia de medidas. A ver, así, a simple vista, ¿qué aplicarían? Pitón, ¿no? A simple vista, ya. Vamos a ver, de acuerdo a lo que me piden, vamos a trabajar. Vamos a graficar y ubicar datos. AD, ¿cuánto es? AD. 6 menos 6. 6 menos X. BC. 22 más X. 22 más X. Me pide hallar AB más DC. Entonces, sumamos, ¿sí? 6 menos X más 22 más X igual a AB más DC. ¿De acuerdo? Reemplazamos. ¿Sí o no? ¿Todo claro hasta aquí? Sí. Ya. ¿Cuánto es AB más DC? 28. 28. 28. Entonces, la respuesta es la C. Muy bien. Todo claro. Vamos al siguiente. Muy bien. ¿Qué dice? En la figura, AB es diámetro. AB, diámetro de la circunferencia grande. B y C son puntos de tangencia, claro, puntos de tangencia. Si la medida del arco AD es 80, AD es 80. Aquí. Vamos a ubicar acá los datos. AD 80. Hallar la medida del ángulo BAE. BAE. ¿Cuál es? Este, ¿no? BAE. Este ángulo. Muy bien. A ver, este ángulo, ¿qué ángulo es? Inscrito. Inscrito, ¿no? Entonces le vamos a poner. Sí. 40 grados. 40, la mitad. Ya está. Excelente. En la circunferencia pequeña, como 40 grados es inscrito, su arco CN, ¿cuánto mide? 80. 80, correcto, muy bien. 80, ya. Ahora, como AB es diámetro, y el diámetro corta la circunferencia en dos partes iguales, entonces, AB viene a ser, ¿cuánto mide? ¿Cuánto mide? Es el diámetro. Entonces, ADB, ¿cuánto mide? 180. 180. 180. 180. Entonces, ¿cuánto será DB? 100. 100, ¿no? Porque yo tengo 80. Igual, ¿qué está sucediendo aquí en la circunferencia pequeña? ¿Cuánto va a ser de N hasta B? 100. De N hasta B. 180. 180. Entonces, de C a B. 100. 100.
100. Muy bien. 100 por aquí y 100 por acá. Hasta ahí todo bien, ¿sí? ¿Qué nos pide? Sí, Miss. Ya, muy bien. Este ángulo. ¿Qué ángulo es con respecto a la circunferencia pequeña? Exterior. Exterior, correcto. Entonces, ¿qué vamos a restar? 80 menos 100. ¿O todo lo contrario? 100 menos 80. Claro, 100 menos 80. Entre 2. ¿Cuánto sale? 10. 10. Muy bien. La alternativa correcta es la E. Ya, a ver, pregúntame algo. ¿Qué parte no han entendido? Todo se ha entendido, entonces paso al siguiente. Al ojo, ¿qué aplicarían aquí? Stop. Pitop, ¿no? Ya. En el siguiente gráfico, si AB es igual a 8 centímetros, vamos a ir ubicando datos. 8 centímetros, BC 11, CD 10. Muy bien. Dice que AO es igual a 5 centímetros. AO, 5 centímetros. Luego tenemos O es el centro de la circunferencia. Centro de la circunferencia. Entonces, el radio del triángulo AMO es... Muy bien. Dentro, ¿qué aplicaría? Mira, acá hay un triángulo y una circunferencia. Poncelet, muy bien. Muy bien. Entonces, trazamos. Correcto. Ya. Entonces, prácticamente aquí estamos formando un cuadradito, ¿no? Ya. R, ¿sí? Este es R. Mayúscula. Muy bien, esta es la imagen. Entonces, en el cuadrilátero ABCD por el teorema de Pitop, ¿qué decimos? 8 más 10 igual a Es igual a 11 más 11 AD. más L. 11 más AD, ¿sí? 11 más AD. ¿Cuánto sale AD? 7. 7 AD. Ya tengo 7. Vamos a colocarle aquí en la gráfica 7. Entonces, AM va a ser 7 menos R. Y te va a dar AMO, ¿sí? En AMO. Te dice entonces el INRADIO. No me pide el INRADIO. ¿Qué aplicamos aquí? Poncelet. Poncelet. Cateto más cateto igual hipotenusa más 2 veces el INRADIO. ¿Sí? Ya está. ¿Cuánto es R? Sí. Muy bien. R mayúsculas se van. Me quedaría 2R igual ¿a cuánto? Porque el 5 lo pasas al primer miembro, se resta. ¿Cuánto es R? Está el ojo. Vamos. 1 1, y ¿sí? 1. 1, 1. 2 igual a 2R, entonces R igual a 1. Muy bien, señoritas y jóvenes, entonces ahora pueden ir un momento a su receso. No hay preguntas, ¿no? Todo claro, Miss. Muy bien, señorita. Pueden ir un momento a su receso, vayan a tomar su agüita. ¿Ya?
Continuamos entonces. Muy bien, ahora vamos a pasar a al siguiente tema. Al siguiente tema. Relaciones métricas en un triángulo rectángulo. A ver, vamos a ver la parte teórica primero. Proyección de un punto. La proyección de un punto sobre una recta es el pie de la perpendicular trazada del punto P a la recta. Y hay una perpendicular. Y le vamos a llamar P'. Muy bien. ¿Sí? Proyectante, proyección. Proyección de un segmento. La proyección de un segmento se obtiene proyectando, en este caso el segmento es AB, se obtiene proyectando los extremos del segmento sobre la recta. La recta está de color amarillo, se proyecta los extremos, A', B'. ¿Sí? Aquí también tenemos otro. Puede ser también en esa forma. ¿Ya? Muy bien. Ahora tenemos el triángulo ABC recto en B. Cateto A, cateto B, hipotenusa C. Trazamos la altura BH, ¿sí? Luego tenemos en la hipotenusa AH y HC. AH es proyección de A y HC es proyección del cateto B. ¿Sí? A H le vamos a la altura, le vamos a llamar H minúscula. Proyección del cateto A, M minúscula, y del cateto B, su proyección, N minúscula. Muy bien. Las relaciones son hipotenusa al cuadrado igual cateto cuadrado más cateto cuadrado. ¿Sí? Teorema de Pitágoras. 2. Al cuadrado es igual a la hipotenusa por la proyección del cateto A. Luego, el cateto B al cuadrado va a ser igual a su proyección por la hipotenusa. La altura H al cuadrado es igual al producto de las proyecciones. Luego, A por B es igual a C por H. ¿Sí? Y por último, 1 sobre H al cuadrado igual a 1 sobre A al cuadrado más 1 sobre B al cuadrado. Muy bien. Ya tenemos las relaciones métricas en triángulos rectángulos. ¿Todo claro hasta aquí, señoritas y jóvenes? Listo. Ya, muy bien. Vamos a los problemas. Mire, me manda el problema 14. Pero, como ustedes son mis alumnos que participan, vamos a hacer desde la 13. Y alguien que lea el problema número 13. A ver. Vamos, Alejandro. Lea. La hipotenusa de un triángulo rectángulo mide 18 centímetros y uno de los catetos mide 6 centímetros. ¿Cuánto mide la proyección del cateto mayor sobre la hipotenusa? Muchas gracias, Alejandro. Aquí tienen al triángulo ABC. ¿Sí? Triángulo con ángulo recto en B. Ya, me dice la hipotenusa mide 18. ¿Cuál es la hipotenusa? AC, 18. Y uno de los catetos mide 6 centímetros.
6, cateto AB6. ¿Cuánto mide la proyección del cateto mayor sobre la hipotenusa? ¿Cuál es el cateto mayor? Es B. Su proyección, aquí le vamos a poner una letra. QC, ¿no? Ya, es lo que tenemos que hallar. Muy bien. ¿Cuánto es BC? Conozco hipotenusa, conozco un cateto. Por el teorema de Pitágoras, hipotenusa al cuadrado igual cateto cuadrado más cateto cuadrado, ¿sí? Un cateto es BC, que quiero hallar. Entonces, 18 al cuadrado es igual a 6 cuadrado más BC al cuadrado. ¿Cuánto es 18 al cuadrado? Ustedes. 324. Ya, muy bien, sí, ¿están de acuerdo con su compañera? 324, 18 por 18. ¿Qué dicen los 58 Sí, alumnos? sí, Sí, ya, Está muy correcto. bien. ¿Y 6 al cuadrado? 36. 16. Pásenlo al segundo, al primer miembro con signo negativo. ¿Cuánto sale? 288. 288 me dice, muy bien. Ahora aplicamos raíz a ambos miembros. Entonces, 144 por 2 puedo descomponer este número 288, ¿no? 144 por 2. Como 144 tiene raíz, sale delante de la raíz, que es 12, y el 12 queda dentro. BC es igual a 12 raíz de 2. Muy bien. ¿Cuánto mide la proyección del cateto mayor sobre la hipotenusa? La proyección del cateto mayor sobre la hipotenusa. El cateto mayor, ¿cuánto vale? 12 raíz de 2. ¿Sí? Luego elevo al cuadrado igual a la hipotenusa. ¿Cuánto sale? ¿Qué hice? ¿Cómo hallo? A ver, X, QC, 16. 16 me sale aquí. ¿Sí? ¿Todos? Sí, Miss. ¿Sí? Ya. Conforme entonces, 16 es la respuesta para el problema número 13. Nadie tiene preguntas, ¿no? Ya. Un alumno voluntario para que lea el problema 14. Vamos, Valentina. Problema 14. En la figura, el segmento perpendicular al diámetro trazado desde un punto C de la circunferencia mide 10 centímetros. Si uno de los segmentos que se determina en el diámetro mide 2 centímetros, calcular el radio de la circunferencia. Gracias, señorita Jenny. Ahora estoy mirando sus nombres, ¿ya ve? Ya. Tenemos entonces el triángulo ACD, recto en C. Muy bien, se traza la altura CH que mide 10. Luego me dicen que AH es 2. ¿Qué más me da aquí? Me da el radio. Vamos a trazar el radio. R. ¿Está? Muy bien. Entonces, calcular el radio de la circunferencia. Radio de la circunferencia. De O a B. ¿Qué viene a ser? De O a B. Radio. Radio, ¿no? Radio. Entonces, del triángulo AB es la hipotenusa, que es
2 veces R, 2R. Muy bien. Ahora puedo trabajar con la altura, ¿sí? Y aquí va a ser igual HB, 2R menos 2, ¿no? Y puedo todavía, si deseo, puedo factorizar 2. Ya, relaciones métricas. Trabajamos en el triángulo ACB, en este triángulo. ¿Qué nos dice? CH, altura al cuadrado es igual ¿a quién? Proyección por la otra proyección. AH es 2 y HB es 2R menos 2. 2 por 2R, 4R, menos 2 por 2, 4. ¿Sí? Aquí. 10 al cuadrado, 100. ¿Qué hemos sacado? Mitad, a todo. Se ha sacado en mitad todo, por eso tengo 50 igual a 2R menos 2. De aquí despejamos R, ¿cuánto es R? ¿Cuánto es R? El menos 2 pasa positivo y se suma con 50. 52 igual a 2R. Saque mitad. ¿Cuánto es R? 26. 26. Muy bien, ya tenemos R. Correcto. Vamos al siguiente problema. Ya, a ver, ¿quién lee el problema número 15? Gracias, Alejandro. Yuri. Muy bien. La figura representa el plano de una casa. Si se sabe que ABCD es un cuadrado y se desea colocar una fila de flores en la zona correspondiente a X, ¿cuántos metros lineales de flores se necesitarán? Gracias, Yuri. Entonces, ya tenemos algunos datos aquí que nos está dando. Me dice que es un cuadrado, ¿no? Quiere decir que RS, ¿cuánto? Me está pidiendo cuántas flores, ¿no? Se ubican aquí, en esta distancia. Muy bien. ¿Cuántos metros lineales de flores se necesitarán? Dice, ¿cuántos metros de flores? Ya, muy bien. Entonces tenemos de R a este punto es lo mismo que de A a este punto. De este punto es lo mismo que de, ¿sí? XX. Aquí también, ¿no? OCX. Y todo va a ser X más 5. O sea, 2X más 5. Ya está. ¿Hasta ahí todo bien? Sí, Miss. Ya, como es un cuadrado, todos los lados son iguales. 2X más 5. Muy bien. Tenemos aquí un triángulo rectángulo. Luego, le vamos a colocar este punto de intersección con AD, T. Aquí está formando un ángulo de 90 grados. Correcto. Luego tenemos que PT, que es la altura, es igual ¿a qué? A 2X más 5, ¿ya? Que es la hipotenusa. 2X más 5 menos X más 3. A ver.
X más 3, ¿sí? ¿Cuánto sale? Saquen los paréntesis. PT. ¿Cuánto? Aquí. X más 2, ¿sí? PT. X más 2, PT. PT, X más 2. Ya está. Muy bien. Observamos el triángulo APD. Por relaciones métricas tenemos que PT al cuadrado, la altura al cuadrado va a ser igual al producto de sus proyecciones. Simbólicamente, X más 2 elevado al cuadrado igual a X más 5 por X. X más 2 al cuadrado van a tener X al cuadrado más el doble del primero por el segundo, que sería 4X, ¿sí? Más 4 en el primer miembro. En el segundo miembro, X al cuadrado más 5X. Ya está. X al cuadrado con X al cuadrado se van y me queda que X es igual a 4. ¿Sí? Señoritas y jóvenes. ¿Sale la respuesta? Sí, Sí, salió, ¿no? Yuri, muy bien. Diana también tiene la respuesta. Vamos al siguiente entonces. A ver, Diana, lea. Diana. Sí, ya. Un ventanal tiene forma de romboide ABCD con medida del ángulo ABD de 90. La bisectriz del ángulo BCD intercepta en F a el segmento AD. Si se traza la altura BH a partir del vértice B del romboide, hallar la distancia AH. Si HF es 2 metros y AB es 4 metros y BC es paralelo a AD. Gracias, Diana. Vamos a graficar ahora. Muy bien. El romboide ABCD. Ya está, correcto. La medida del ángulo ABD. ABD, arriba, igual a 90 grados. La bisectriz del ángulo BCD. BCD. Muy bien. Esta bisectriz intercepta a F, a AD en F. AD, acá, F. F. Muy bien. Si se traza la altura BH, trazamos altura BH. BH. A partir del vértice B de romboide. Hallar la distancia AH. Esta distancia AH. Si HF es 2 metros. HF 2 metros. Y AB 4 metros. Ahí está, 4 metros. BC paralelo a AD. ¿Sí? BC paralelo a AD. Muy bien. Entonces, AB es igual a CD, ¿no? Aquí tenemos bisectriz, por eso tenemos teta, teta, ¿ya? Muy bien. Ahora vamos a trabajar porque BC y AD son
paralelos, entonces esta recta secante, ¿sí? Esta recta corta en ángulos. El ángulo teta y el ángulo teta que ven acá arriba y este que está acá abajo se llaman alternos internos. Y esos ángulos son iguales. ¿Ya? Son iguales. Muy bien. Entonces ahora tenemos FCD. Pitágoras. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Por qué pongo 4 aquí? Porque son isósceles, ¿no? Isósceles. Isósceles. Ya. Es un triángulo isósceles. Esos lados son iguales. Ahora sí, relaciones métricas. Me conviene trabajar con este cateto. Cateto al cuadrado es igual a su proyección, ¿sí? ¿Por quién? Por la hipotenusa. La hipotenusa x más 2 más 4, que es 6, x más 6. ¿Sí? Ahora, x por x, x al cuadrado, más x por 6, 6x, igual a 16. Voy a tener una ecuación cuadrática. Factorizamos en aspa. Y vas a tener x más 8 por x menos 2. X igual a menos 8 o x igual a 2. Entonces, la distancia a h es igual a 2 metros. Problema resuelto. ¿Sí, señoritas y jóvenes? ¿Tienen alguna pregunta? Señoritas y jóvenes. No hay preguntas. Todo claro. Y entonces pasamos al siguiente con confianza. Vamos entonces. Ya, a ver quién lee el problema 17. ¿Quién va a leer? Muchas gracias, Lea. La figura muestra un parque en el que ABCD es un cuadrado. Calcular su área. Además, se sabe que la longitud FA es igual a 8 metros y BP es 6 metros. Muy bien. Gracias. Entonces ubicamos los datos. Muy bien. Relaciones métricas. Tengo altura, tengo proyecciones y tengo también la hipotenusa. Ya. A ver, trabajamos con altura al cuadrado igual al producto de las proyecciones, ¿sí? X al cuadrado menos 12x más 36 igual a 8x. El 8x lo pasan al primer miembro con signo negativo. ¿Cuánto va a ser? Menos 12x y menos 8x. ¿Cuánto me va a dar? Menos 20x. ¿Sí? Ya, muy bien. Correcto. Factorizamos en aspa. Entonces voy a tener x menos 18 por x menos 2 igual a 2. De aquí, x igual a 18 o x igual a 2. Entonces, tomamos x igual a 18. Ahora tenemos que hallar el área del cuadrado. El área del cuadrado. 18, 18, 18, 18. Lado al cuadrado.
¿Cuánto es 18 por 18? En el problema anterior me dijeron, si no me equivoco. 324. 324. Muy bien. 324 metros al cuadrado. Ya está. ¿Entendido, señoritas y jóvenes? ¿Sí? Sí, Miss. Sí, Miss. Ya. Vamos a ver otro problema más. Vamos a ver otro problemita más. Ya. ¿Quién lee el problema número 18? A ver. Lean. Lean, por favor. Una plaza tiene forma de triángulo rectángulo. Uno de los catetos mide 4 metros más que su proyección ortogonal sobre la hipotenusa. Si la proyección ortogonal del otro cateto sobre la hipotenusa mide 9 metros y se quiere implementar una ciclovía en el perímetro del triángulo rectángulo formando con él el cateto mayor, ¿cuántos metros de ciclovía se tendrá? Muy bien, gracias. Entonces, tenemos el triángulo rectángulo, ¿ya? ABC, entonces, uno de los catetos mide 4 menos más que su proyección. Si su proyección es X, el otro va a ser 4 más. Entonces, X más 4. H le ponemos a la altura. Si la proyección ortogonal del otro cateto sobre la hipotenusa mide 9 metros y se quiere implementar una ciclovía en el perímetro del triángulo rectángulo, formando con el cateto mayor, ¿sí? ¿Cuántos metros de ciclovía se tendrá? Me pregunta, ¿no? Ajá. Entonces, por relaciones métricas, tenemos que B, este es un BC, un cateto al cuadrado es igual a su proyección por la hipotenusa. 9 más X, o X más 9, que es lo mismo. Desarrollamos X más 4 elevado al cuadrado. ¿Cómo voy a desarrollar? Primer término al cuadrado, más el doble del producto del primero por el segundo, más el segundo término al cuadrado. O sea, me va a dar X al cuadrado más 8X más 16 en el primer miembro. En el segundo miembro, X por X, X al cuadrado y X por 9, 9X. X al cuadrado con X al cuadrado se va, ¿sí? Y luego 8X pasa coseno negativo al segundo miembro y me queda simplemente X igual a 16. Luego, ya tengo que X es igual a 16. Aquí cuánto sería 20, ¿no? 20, ya está. Muy bien. Luego dice, por el teorema de la altura en el triángulo ABC, teorema de la altura. Muy bien. Que va a ser igual, altura al cuadrado igual a 9 por 16. ¿Sí? Entonces, vamos a tener que la altura es igual a 12. ¿Cuántos metros de ciclovía se tendrá? Piden el perímetro del triángulo AB o BHC. 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 ¿Cuánto es la altura? Su perímetro. Perímetro. 48. ¿Sí? 48. Muy bien. Yuri, ¿no? Carlos. Carlos. Carlos, muy bien. ¿Carlos o Carlos? Carlos. Carlos.
Ya, muy bien. Vamos al siguiente. ¿Sí? Vamos al siguiente. A ver. ¿Quién lee el siguiente problema? Muy bien, Yuri. En la figura mostrada MNQP es un cuadrado y AP es igual a QO igual a 2U y AO igual a OB que vale 10U. Hallar la distancia MB si se sabe que O es centro. Muchas gracias. Entonces tenemos aquí la imagen. Vamos a ubicar los datos. APQ es igual a QO. Y estos dos segmentos es igual a 2. Ubicamos 2, 2. Ya está. Y AO igual a OB. AO igual a 10, ¿no? AOB también 10. Muy bien. Ya. Entonces, hallar la distancia MB. MB, no conozco. Si se sabe que O es el centro. O es el centro. Centro. Muy bien. Ahora vamos a colocar aquí esta distancia de N a BO es la misma distancia que de Q a O. Esta distancia de P a Q, ¿cuánto es? 6. 6, porque 6 más 2, 8, más 2, 10. Muy bien, 6. MN también va a ser 6. Como es un cuadrado, todos van a ser 6. Muy bien. ¿Puedo determinar este extremo? Este segmento. ¿Cuánto es? 4. 4, ¿no? Porque todo es 10. Menos 6 me da 4. Ya está, 4. Puedo trabajarlo por Pitágoras y me da la hipotenusa. ¿Sí? Sería 6 más 2, 8 al cuadrado, más 4 al cuadrado, igual a x al cuadrado. Y lo tenemos aquí. ¿Cuánto es 8 al cuadrado? 64. ¿Cuánto es 4 al cuadrado? 16. ¿Sí? Aplicamos, entonces, raíz aquí. ¿Cuánto suma? 80. 80. Lo puedo descomponer 80. Recuerden que está con raíces. 5 por cuánto les da 80. 5 por 16. 16. Y 16 tiene raíz cuadrada, ¿sí o no? ¿Cuánto es? 16 tiene 4. raíz 4. Entonces, 4 raíz cuadrada de 5. La distancia MB es igual a 4 raíz cuadrada de 5 unidades. Muy bien. Continuamos. Y disculpe, ¿puede retroceder? Sí. No le tome captura. Ya, espérame. Ahí lo tienes. Ya. Vamos a ir acá. Entonces, aquí tenemos. ¿Quién lee? A ver. Yo mismo. Gracias. Se tiene un rectángulo ABCD inscrito en una circunferencia en la cual la prolongación de DA interseca la tangente trazada a la circunferencia del vértice B en el punto P. Calcular CD si PD es igual a 12 y PB por AC es igual a 36. Muchas gracias. Entonces, aquí tenemos
el rectángulo inscrito en una circunferencia. Ya está. Vamos a ubicar los datos que nos están dando el problema. ¿Ya? Nos dice aquí, en el cual la prolongación de DA, prolongamos DA hasta aquí, DA, interseca con la tangente trazada a la circunferencia, se traza una tangente, interseca en B, ya, en el punto P. Vamos a ubicar el punto P, calcular CD. CD me pide calcular si PD es igual a 12 unidades, de 12 unidades, y PB por AC 36 unidades. Ya. No sabemos esta tangente. Trazamos una diagonal aquí, la otra diagonal también. Muy bien. Ahora PB es M, BD es N. CD es igual que BA, XX. Me da el dato PB por AC igual a 36 unidades al cuadrado. Muy bien. Entonces ahora reemplazamos. PB es M, AC es N, multiplico y me da 36. ¿Estamos? Hemos reemplazado. ¿Sí? Por relaciones métricas, entonces, observen el triángulo PBD. 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 Ese triángulo. ¿Qué conozco aquí? Un cateto, el otro cateto, ¿sí? La altura. O sea, tenemos cateto por cateto es igual a la hipotenusa 12 por la altura. Muy bien. ¿Por qué reemplazo a M por N? ¿Por qué reemplazamos? M por N. Por 36. Por 36. Correcto. 36. 36 entre 12. ¿Cuánto es X? ¿Cuánto me he hecho? 3. 3. Correcto. Ya tengo X. ¿Quién es X? Es la distancia, ¿no? De B a D. Entonces, la alternativa A es la respuesta. ¿Alguna pregunta, señoritas y jóvenes, del problema 21? ¿Ninguna? ¿Todos? ¿Cuántos tengo? No, claro, Miss. ¿Sí? ¿Todo claro? ¿Los 59 alumnos que están en la sala? ¿Mi señorita monitora también me ha entendido? ¿Sí? Ya, muy bien. Tienes que salir matemática también. Muy bien. Ya, pasamos al siguiente. A ver, otro alumno que lea. Yo mismo. Gracias, señorita. La figura muestra dos piletas de forma circular de un parque en las que se desea calcular la medida de la tangente común MN a ambas circunferencias. Se sabe que la distancia entre los centros es 30 metros y el radio mayor y menor miden 12 metros y 8 metros respectivamente. Muy bien, señorita. Entonces aquí está la gráfica. La distancia de, me dice, 30 mide de dónde a dónde, me dice. 30 de centro a centro, ¿no? De centro a centro. Ya está. ¿Sí? O de circunferencia a circunferencia. ¿Qué dice? De centro a centro. De De centro a centro. centro. Ya. Centro a centro. Ya. Muy bien. Ahora, me pide encontrar. ¿Qué nos pide? Vamos. ¿Qué nos pide?
orilla de la tangente MN. Esta distancia, de M a N, la tangente. Muy bien, aquí. ¿Qué hemos trazado? Mira, acá hay una propiedad. Radio al punto de tangencia y con la recta tangente forma un ángulo de 90 grados. ¿Sí? Ya está. Bien. Aquí también. ¿Sí? Este es radio, entonces aquí también radio mide 8. Aquí vamos a unir 90, ya está. Esta distancia es la misma que esta. ¿Qué estoy formando? ¿Qué hemos formado? Un triángulo rectángulo. Un triángulo rectángulo. ¿Qué viene a ser la incógnita? Del triángulo rectángulo. La tangente. Ah, del triángulo rectángulo. Un cateto. Cateto. Ya está. Ya podemos hallar. Pues, podemos utilizar Pitágoras. ¿Sí? Ya. ¿Qué dice? Pitágoras. Hipotenusa al cuadrado igual cateto cuadrado más cateto al cuadrado. ¿Quién es la hipotenusa? 30. MN. ¿Quién es? MN. El cateto, que no conozco, ¿no? Están dando todo lo contrario, ¿ya? La hipotenusa es 30 al cuadrado, menos uno de los catetos, que es 20 al cuadrado, igual me va a dar el otro cateto. Ya está. 30 al cuadrado, 3 por 3, 9, 900. 20 al cuadrado, 2 por 2, 4, 400. ¿Sí? 900 menos 400, ¿cuánto? ¿Cuánto? Vamos. 500. Muy bien. Raíz cuadrada. 10 raíz de 5. Ya. 10 raíz de 5. Muy bien. Entonces, la distancia MN es 10 raíz de 5 metros. Y creo que ya hemos terminado por hoy día. ¿Sí, señorita Jennifer? Señorita monitora, ya hemos terminado, ¿no? ¿Estamos en hora? ¿O todavía? ¿Entendieron el problema, señoritas y jóvenes? Sí, Miss, entendió. Sí. Sí. Estamos en hora, ¿sí? No me voy a pasar, tiene que entrar otro docente. Sí, creo. Jennifer, no, Melanie. Melanie, Sí, Miss. ¿ya estamos en hora? Sí, Miss. Sí. Uy, ya, entonces Se ahora sí. pasó 3 minutos. Sí, yo te estoy diciendo, es que a veces, no sé, estoy explicando y de ahí me olvido. Ya, chao chicos, cuídense, chao señorita, también. Hasta la Hasta próxima. luego, Miss. Chao, chao, chao. Bien, chicos, ya no me escrito. Sí, Alejandra, Alison. Alejandra. Alicia.